Bueno, me presento, mi nombre es Nicolás Andrés Díaz, soy estudiante de negocios internacionales de quinto semestre. Este video es la exposición para mi trabajo final sobre economía colombiana. Durante esta exposición vamos a tocar algunos temas como lo son los problemas económicos en Colombia, las políticas fiscales y monetarias, las problemáticas sociales y vamos a hacer una comparación entre Colombia y Chile en el ámbito económico. También vamos a plantear 5 propuestas para la mejoría en lo que abarca Colombia. Listo, comenzamos principalmente por la introducción a la economía colombiana. Actualmente la economía colombiana enfrenta desafíos importantes relacionados con la inflación, desempleo e informalidad laboral. El crecimiento económico se puede ver también un poco afectado por estas cosas que abarcan y deterioran un poco la economía. Aunque Colombia ha mantenido cierta estabilidad comparada con otros países latinoamericanos, todavía existen varios problemas que afectan mucho la calidad de vida para las personas. Además, en estos últimos años la economía se ha visto afectada por factores internacionales como la inflación mundial y las guerras. El aumento de las tasas de interés y la aceleración económica global también ha sido algo que ha afectado demasiado para poder seguir avanzando de manera eficaz. El segundo punto es la caracterización de la economía colombiana. La economía colombiana funciona bajo un modelo de economía mixta, donde participan muchas empresas, como también participa el Estado. Actualmente el sector de servicios representa una gran parte del PIB, lo que este ámbito privado es una parte muy grande de todo lo que abarca el PIB, seguido por el comercio, la industria y la minería. Uno de los problemas más importantes que tenemos en este momento es la dependencia de exportaciones, como lo es principalmente en el petróleo, el carbón y el café. Esto hace que Colombia sea mucho más vulnerable cuando bajan los precios internacionales o cuando disminuye la demanda mundial. Otro problema que nos impacta de manera bastante fuerte, que nos afecta mucho, es que en varias regiones supera el 50% el desempleo. ¿Cómo es que era? La informalidad laboral, qué pena. En la informalidad laboral, más o menos el 50% del desempleo. Esto nos afecta demasiado, ya que las personas al no encontrar como un empleo o varias oportunidades optan por la informalidad, cosa que también nos afecta mucho para lo que es el crecimiento, porque entonces las personas que trabajan, digamos, informalmente, pues en la calle, no sé, vendiendo dulces, vendiendo comidas, por lo general no tienen como ese aporte que tienen los empleados comúnmente, que es el aporte de impuestos, aporte a todas estas cosas que contribuyen como al Estado, para tener pues un Estado formado y con dinero, digámoslo así. Aunque las cifras en el desempleo mejoraron en el 2025 y 2026, muchos siguen siendo informales o muy mal pagados. Tenemos una crítica muy grande, un problema crítico para nuestra economía ahí. De terceros, continuamos con la política fiscal colombiana. La política fiscal primero consiste en la forma en que el gobierno recauda el dinero y lo utiliza para financiar el gasto público. En Colombia el gobierno ha realizado varias reformas tributarias para aumentar el recaudo y financiar programas sociales como lo de salud, educación y subsidios. Sin embargo, en el país todavía tenemos problemas importantes como lo es el déficit fiscal y el aumento de la deuda pública. ¿Por qué ocurre esto? La deuda pública se genera porque el país presta dinero a entidades que facilitan esto, pero no nos alcanza a pagar con lo que recaudamos. Entonces por eso se genera como una brecha muy grande que a un largo plazo, si no se cuida de manera adecuada, puede generarnos grandes problemas en nuestra economía. La corrupción y la evasión de impuestos afectan mucho la eficiencia del gasto público, lo que hablamos hace un momento anteriormente. El empleo informal genera un hueco ahí, un hueco como que se genera al no tener aportes, entre comillas, digamos, de esta informalidad. Entonces, por ende, nos genera como un hueco. El OCDE menciona que Colombia necesita fortalecer la eficiencia del gasto y reducir vulnerabilidades fiscales. En mi opinión, no solamente importa recaudar más dinero, sino también administrarlo de mejor manera para que realmente beneficie a la población. Algo que voy a sacar, como hacer un paréntesis, es que frente a lo que estamos hablando de la administración, un problema gigantesco que tenemos es que en Colombia es muy claro que tenemos
una corrupción desmedida. Por ende, fondos que se desvían, corrupciones, cosas que nos vulneran, lo que es el dinero de nosotros, nos genera mucho hueco, hace mucho hueco como la falta de todo este dinero. Entonces, por ende, es una problemática muy grande que en mi concepto me parece que es muy difícil de solucionar, pero pues son cosas muy complejas de solucionar, la verdad. Entonces no hay que seguimos con el siguiente punto: la política monetaria del sistema financiero. El Banco de la República ha mantenido tasas de interés altas para controlar la inflación. Hago otro pequeño paréntesis. Entonces, el hueco que nos genera la utilización de dinero de manera equivocada genera más hueco. Aunque esta medida nos ayudó a disminuir el aumento acelerado de precios, también afectó el acceso al crédito y redujo consumos de hogares y empresas. El aumento de precios afectó principalmente productos básicos como alimentos, vivienda y transporte. Muchas familias colombianas sintieron directamente estos cambios en su economía diaria. Además, los préstamos para viviendas y consumo se volvieron más costosos, afectando especialmente a familias de ingresos medios y bajos. A pesar de eso, el sistema financiero sigue siendo relativamente estable frente a otros países latinoamericanos. O sea, somos estables, pero en sí hay algo que no está bien. ¿Me hago entender? Entonces, no somos los peores, pero no estamos en un punto que sea muy positivo, por decirlo así. El siguiente punto es la política comercial y cambiaria. Colombia mantiene tratados de libre comercio con varios países. Esto permite ampliar exportaciones y acceder a mercados internacionales. Sin embargo, también genera más competencia para empresas nacionales que muchas veces no tienen las mismas capacidades productivas que empresas extranjeras. Actualmente Colombia sigue dependiendo mucho de lo que es las exportaciones de petróleo, el carbón, lo cual nos limita un poco en las diversificaciones de la economía. Aunque algunos sectores como comercio y servicio muestran crecimiento, sectores como minería han tenido resultados negativos debido a cambios internacionales y a la transacción energética. Todos estos cambios globales y complicados nos pueden generar cosas que no nos permiten como avanzar y seguir creciendo, que nosotros no solo controlamos lo que está en nuestro territorio, sino que hacemos parte de todo lo que pasa en el mundo entero. Continuamos con las problemáticas sociales y económicas. Entre los principales problemas sociales y económicos de Colombia se encuentra la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Son cosas y pilares muy fuertes que han golpeado nuestro país. El desempleo, como lo dijimos, hay oportunidades, pero no tantas ni suficientes. Hay veces ¿cómo es la palabra? Hay veces hay comunidades en las que se les dificulta mucho lo que es, por decir así, el estudio, lo que es... Bueno, qué pena por la pausa. Profe, una disculpita, sino que como estoy acá en un centro comercial, traté de encontrar el lugar con menos sonido, una disculpa. Estaba en lo que es la informalidad, el desempleo, la pobreza. Esto nos genera poca proyección a mejorar, a avanzar. La falta y veces de educación para comunidades vulnerables genera como, para mí me parece que una pausa en el crecimiento de Colombia para ser potencia mundial, digamos, mucho más adelante. Son cosas que no nos permiten. Entonces, desempleo genera informalidad. No justifico nunca la violencia ni las guerras, pero pongamos el ejemplo de un joven que crece sin oportunidad y veces de estudio, que le toca salir a trabajar desde muy pequeño, ya entonces después no estudió para estudiar en un trabajo común y corriente, no estudió, entonces por ende hay veces con el camino de la delincuencia. Cabe aclarar que no justifico para nada la delincuencia, pero son personas en condiciones vulnerables que se les dificulta mucho salir adelante. Si me alguna cosita, para nadie es un secreto el problema tan grande que tenemos con el conflicto armado, los grupos organizados de delincuencia. Entonces, alguien que no tiene oportunidades, le brindan una oportunidad, entre comillas, de ganar dinero, salir adelante haciendo cosas malas, es complicado, es muy complicado.
como lo mencioné, no estoy a favor para nada de la violencia ni la delincuencia, pero hay veces uno, reitero, no justifica, pero hay veces uno sin tener que comer, no hay oportunidades del gobierno, del Estado, nada, muy complicado. Finalizamos con la comparación entre Colombia y Chile. En la comparación podemos observar que Chile tiene una economía mejor, más viable, más compacta, tiene mejores resultados en lo que es inflación, innovación y desempleo. ¿Pero por qué? Chile ha invertido mucho más en la productividad, educación e innovación y tecnología. Aunque Colombia sigue dependiendo bastante de actividades extractivas y mantiene altos niveles de informalidad laboral, aún así Colombia tiene potencia de crecimiento por su ubicación estratégica, los recursos naturales que tenemos y la capacidad de expansión en sectores como la tecnología y turismo. Las propuestas que yo tengo para mejorar como el ámbito en Colombia fue principalmente impulsar la industria nacional mediante beneficios tributarios, reducir la informalidad, facilitando la contratación formal, invertir mucho más en educación técnica y tecnológica. Me parece que la educación es un pilar muy importante para salir adelante, diversificar exportaciones hacia sectores industriales y tecnológicos y fortalecer la infraestructura lógica del país. Me parece que estas propuestas podrían ayudar a generar empleo formal, mejorar la competitividad y reducir la dependencia económica del petróleo y del carbón. Bueno, como conclusión, la economía colombiana ha demostrado recuperación y estabilidad, pero todavía tenemos retos muy importantes. Tenemos muchas cosas que realizar, muchas cosas que lograr, mucho por avanzar, mucho que crecer. Considero que hay veces existe mucho egoísmo en las partes políticas, hay veces muchas cosas que se prometen no se cumplen y solo piensan mucho en ellos. Personalmente pienso que Colombia tiene mucho potencial para crecer, pero necesita invertir mucho más en educación, innovación, infraestructura y generación de empleo formal. Considero que el crecimiento económico no debe reflejarse solamente en cifras, sino en una mejor calidad de vida, más oportunidades para las personas. No somos capital humano, somos personas que sentimos y creo que deberíamos tener derecho a una vida digna. Muchas gracias.